Gloria a Dios. Amén. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Amén. Bendito el Señor. Hemos alabado al Señor, ¿verdad? Con gozo y con alegría. Vamos a ir buscando Marcos 4. El libro de Marcos, San Marcos, capítulo 4. Y ahí vamos a leer dos versículos, 33 y 34. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Bendito Padre. Gloria a Dios. Santo, bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, sabemos que tú nos escuchas, Padre. Te rogamos ahora que seas tú ministrando tu palabra sobre nosotros, Señor, sobre los que estamos aquí, Señor, sobre los que escucharán luego, los que verán por YouTube, por Facebook, Padre Santo bendito, por WhatsApp, Padre. Tengas tu misericordia, estés tocando almas, alimentando almas, Padre Santo, exhortando, salvando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y seas tú ministrando esta palabra para que llegue a nosotros, Señor, como esa lluvia tardía y temprana, Padre. Que llegue, Padre Santo bendito, como ese martillo que quebranta la roca, Padre Santo bendito, la piedra, Señor, o como clavos hincados, Padre. Háblanos, Señor, con esta palabra de vida eterna, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén. El libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 33 y 34, dice ahí el uso que Jesús hace de las parábolas. Amén. Dice ahí, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo, ¿verdad? Si nos fijamos para atrás, están todas las parábolas, ¿verdad? Muchas parábolas. No solamente ahí, sino en Mateo también hay parábolas, ¿verdad? Pero entonces dice, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, ¿sí? Vamos a recordar lo que era la definición de parábola, ¿verdad? En el diccionario secular, ¿sí? Dice parábola, narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral, ¿verdad? Una parábola. Él nos hablaba, por ejemplo, ahí, en la semilla de mostaza, ¿no? Nos enseñaba con una semilla de mostaza. Era un simbolismo, ¿verdad? Una comparación, como dice ahí. Comparaba la semilla de mostaza con la fe, ¿sí? Nos habla también, por ejemplo, de un tesoro escondido, nos habla de la parábola del sembrador, ¿verdad? Les hablaba con las cosas que ellos conocían, ¿sí? Porque sembraban, porque conocían esas cosas. Les hablaba de la vid, ¿sí? Los comparaba con la vid, con los pámpanos, ¿verdad? Porque era lo que conocían, ¿sí? Entonces dice, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Les hablaba con lo que ellos conocían, ¿sí? Ahora el Señor dice, ¿no? Aquellos que son los míos, oyen mi voz, me siguen, escuchan, entienden, ¿verdad? Incluso a veces los fariseos le intrincaban las cosas y él le decía, ¿por qué no me podéis oír? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿No? Él les hablaba con las cosas naturales, ¿sí? Bien sencillas, lo que ellos conocían, para explicarle las cosas celestiales, ¿verdad? Dice, conforme a lo que podían oír, eran limitados. Ahora dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Vemos, ¿sí?, que primero están las parábolas, les da una enseñanza con comparaciones, ¿verdad?, a distintas cosas. ¿Sí? Tenemos la parábola del sembrador, ¿verdad? Lo que hablamos del tesoro oculto, en Mateo hay muchas más parábolas, siempre enseñando así con lo que ellos conocían, con algo sencillo para que fuese fácil de explicar, pero aún así no entendían, ¿verdad? Ahora a sus discípulos sí les explicaba todo. Ahora si nosotros nos fijamos, ¿verdad? Primero están las parábolas y después, ¿sí?, viene aquí, Jesús calma la tempestad. Él hace obras, ahí estaban sus discípulos, ¿verdad? El endemoniado de Gadareno. Ven también la liberación de este varón que viene a él,
buscando de él, ¿verdad? Y como vamos a leer ahora después, ¿verdad? La hija de Jairo, la mujer que tocó el manto y otras tantas sanidades y milagros que hacía el Señor, ¿verdad? Ahora si nosotros nos corremos un poquito antes, vamos a ir a Mateo 13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 13, vamos a mirar el versículo 10. Gloria a Dios. Acá acabamos de ver, ¿verdad?, el uso que nuestro Señor Jesucristo hacía de las parábolas. Le hablaba por parábolas, sin ellas no les hablaba, porque era lo que podían oír, conforme a lo que podían oír. Ahora, aquí en Mateo 13:10, ¿verdad?, dice el propósito de las parábolas. ¿Por qué le hablaba en parábolas, verdad? Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, él les hablaba con cosas como para que pudieran entender, pero aún así estaban bloqueados, no llegaban a entender. Aquellos que llegaban a entender eran discípulos, ¿verdad? Entonces, veamos bien, o sea, no es que él limitara a estos sí y a estos no. Les hablaba con cosas sencillas. Los que lograban entender, los que entendían y querían, se acercaban a él y eran discípulos. Los que no, seguían escuchando de lejos como parábolas. Amén. Dice ahí, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Sí? O sea, si alguien escuchaba la palabra con un poquito de interés, con un poquito de ganas de entender, ¿sí?, ese poquito se le iba multiplicando y tenía más ganas de entender, porque aparte entendía un poquito y quería entender más. Y así eran los discípulos, así debemos de ser nosotros, queriendo conocer la palabra y conocer al Señor, ¿verdad? Por eso dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, ¿verdad? Y así están muchas personas que vienen a escuchar la palabra del Señor quizás por algún motivo, ¿no? O por probar o por ver, ¿verdad? Y no vuelven más, porque el poco interés que tuvieron, ¿verdad?, aún les fue quitado. El Señor ve los corazones y las intenciones de ellos, ¿verdad? Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, ¿verdad? O sea, escuchaban lo mismo que sus discípulos, pero si no entendían o se quedaban con un entendimiento banal, carnal, ¿verdad?, los discípulos trataban de entender qué era lo que les quería decir. Entendían lo que les decía, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que me quiere decir? ¿No? Por ejemplo, la parábola del sembrador. Cualquiera la puede entender carnalmente, ¿verdad? La semilla cae aquí y pasa esto, la semilla cae allí. Pero ¿qué me quiere decir? ¿De qué me está hablando? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la enseñanza? Amén. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis salud, y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane, ¿verdad? O sea que es necesario un profundo interés en la palabra del Señor, en lo que el Señor nos enseña, en lo que Él quiere, ¿verdad? Para nosotros poder ser sanados, lo último, ¿verdad? Dice, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane, ¿verdad? Un entendimiento mental, o sea, si nos explican que 2 más 2 es 4, lo sabemos, pero tenemos que entenderlo. Nos dicen, lo repetimos, pero tenemos que entenderlo. Y es lo mismo lo que hablábamos de la parábola del sembrador. Sabemos que si una semilla la ponemos entre las piedras, ¿sí?, lo que va a suceder. Pero ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere? ¿Verdad? Es entender con el corazón, espiritualmente guiados por el Espíritu. Amén.
Dice en el 16, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron, ¿verdad? Muchos, aquellos que murieron, ¿sí?, habiendo hablado antes de que todo sucediera de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación del Salvador para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y aún para los gentiles, porque aún estaba dicho desde antes, ¿verdad? Anhelaron ver los días que vivieron los discípulos, ¿sí? Ellos lo tenían ahí, amén. Pero recordemos esto, discípulo es aquel que realmente se interesa, se interioriza, ¿sí?, de lo que la palabra dice. No conformándonos con una lectura rápida, sino con el entendimiento de qué es lo que me está diciendo y cómo yo lo puedo aplicar en mi vida. ¿Por qué me está hablando esto el Señor? Amén. Es más, ahí en Marcos, vamos a volvernos a Marcos, donde estábamos en Marcos capítulo 4, ¿verdad? Vamos a estar leyendo por ahí. Pero, por ejemplo, en Marcos capítulo 4, pero el versículo 13, miren lo que les dice. Bendito es el Señor. Ahí les está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Dice, Marcos capítulo 4, versículo 13, dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Sí, amén. Marcos 4, versículo 13. Está en la parábola del sembrador, ¿sí? En el 13 dice, y les dijo, hablándolo de la parábola del sembrador, ¿verdad? ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? La parábola del sembrador, aquella que nos habla de la palabra, ¿verdad? De la semilla. Vamos, les voy a leer a partir del versículo 3. Dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, le dice en el 9, ¿verdad? Esta es la parábola del sembrador. Y entonces les dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y les explica, ¿verdad? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, dice en el versículo 15. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Ahí él les está explicando la parábola del sembrador, pero a sus discípulos, a los que querían saber, ¿verdad? Antes les habló la parábola a todos y les habló cosas que ellos sabían y vivían a diario, ¿sí? Porque era un pueblo de siembra, ¿verdad? Entonces sabían qué sucedía cómo sembraban, ¿verdad? Porque no era como ahora, no sé, hay distintos métodos para sembrar, ¿verdad? Pero antes sí se salía con un delantal así que era como una bolsa, se metía la mano y se iba sembrando la semilla, ¿verdad? Entonces ahí sucedía así que unas caían junto al camino, otras en pedregales, otras entre los espinos, ¿verdad? Y la otra en la buena tierra que estaba preparada para que así naciese.
Y aún nosotros, cuando, por ejemplo, uno va por la ruta, ¿verdad? Se ve un plantío de sorgo o de lo que sea, ¿verdad? Y se ven todas las plantas y a veces, así como más salteado entre el pasto, se ven pequeñas plantas, porque alguna semilla cayó para ahí. Es más, ahora con la construcción de la ruta, ¿verdad? A veces, como han movido tierra en los costados de la ruta, ¿sí? Ahí, en esa tierra horrible, hay algunas plantas también. Sabemos que el fruto no se va a recoger, que no van a llegar a buen fin. Pero les estaba hablando con cosas que ellos conocían. Ahora, a sus discípulos les explicaba profundamente, ¿verdad? Hoy en día es igual, porque podíamos nosotros decir, no tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos explique. Pero Cristo está vivo, claro que sí lo tenemos, ¿verdad? El discernimiento lo da el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que aprender realmente a querer la palabra. Por eso es que les dice, ¿no entendéis? ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si no somos de esa tierra fértil, ¿verdad? En la cual cae la semilla y da fruto. Eso es lo que tenemos que ser. Ahora, si no somos así, ¿cómo entenderemos el resto de las parábolas? Amén. Tenemos que preocuparnos por entender y buscar que el Señor nos esté enseñando. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar la hoja, o al menos en la Biblia mía, ¿verdad? Y vamos a mirar ahí en Marcos capítulo 5, el versículo 21. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Vemos que antes, ¿no? Él venía de haber liberado al endemoniado de Gadareno, ¿sí? Él había cruzado de Galilea a Gadar, había liberado al endemoniado de Gadareno, ¿verdad? Y vuelve a cruzar, por eso dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Amén. O sea, nuestro Señor Jesucristo llega en la barca, está junto al mar, ¿verdad? Y la multitud lo rodeaba. Ahora viene este varón, ¿sí? Que dice, uno de los principales de la sinagoga, o sea que primeramente era una persona que conocía la palabra de Dios, ¿no? Principal de una sinagoga, tenía un poder adquisitivo, ¿sí? O sea, no era un pescador, no era alguien del pueblo, sino que era una persona con una posición y conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice, y luego que le vio se postró a sus pies. Cuando vio que él estaba ahí, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esa era la fe de este varón, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo fuese hasta su casa y pusiera las manos sobre su hija para que fuera salva y viviera, ¿verdad? Necesitaba la muchacha ser sanada, la hija ser sanada, ¿verdad? Y la fe de este varón era que él impusiera las manos y eso iba a suceder. Vemos diferentes maneras de tener fe o fe en diferentes formas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este varón decía que le pusiera las manos. Después tenemos el otro que vino a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y decía, no solamente di la palabra, ni siquiera soy digno de que entre bajo mi techo, pero tú di la palabra que mi siervo sanará. Era la fe de ese varón, ¿verdad? Ahora, este varón se postra y le pide que vaya a su casa a poner las manos. Amén. Ahora dice en el 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, ¿verdad? Toda esa multitud que estaba delante de él allí, alrededor, cuando él estaba junto al mar, le seguía, ¿verdad? Y le apretaban. Ahora dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, la fe de esta mujer era completamente diferente, totalmente distinta. Ella
creía ciertamente que solamente con tocar el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, aquella enfermedad que nadie había podido curar, ella se había gastado todo, lo dice ahí, ¿verdad? Todos sus bienes, y había sufrido muchas cosas de los médicos y le iba peor, ¿verdad? Nadie había podido. La fe de ella era que nuestro Señor Jesucristo sí lo podía hacer, ¿verdad? Y fue lo que hizo, con toda la debilidad, ¿verdad? Porque ahí dice que tiene 12 años de flujo de sangre, ¿verdad? 12 años padecía de flujo de sangre. Uno tiene algún derrame, alguna cosa, ¿verdad? Y anda débil porque tenemos anemia y estamos débiles. Imagínense esta mujer. Pero ella se las ingenió para llegar porque esa era su fe, tocar el manto del Señor, ¿verdad? Y dice que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, ¿verdad? O sea, se sintió sana de aquel azote en el momento. Esa era su fe y así recibió. ¿Cuántas veces hemos visto, verdad, que nuestro Señor le dice, como has creído, así te sea hecho? Vete, tu fe te ha salvado. Es lo que cree, ¿verdad? Es la fe. ¿En quién? En Él, obviamente, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros tenemos la fe errada, ¿verdad? Estamos en idolatría y creemos en el San Corchito, en el San no sé cuánto que nos va a sanar, ¿verdad? Las cosas o suceden a medias, porque el diablo también hace, ¿sí?, obras, pero no es Cristo. Amén. Entonces tenemos que ver cuál es nuestra fe en Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra fe? Esta mujer así lo creía. El borde de su manto, ¿verdad? Y dice, fue libre de su azote. Azote. Vamos a mirar lo que es un azote, según el diccionario. Tiene una amplia definición, ¿verdad? Instrumento de suplicio, dice, formado por cuerdas anudadas y a veces erizadas de puntas. O sea, que le daban con, dice, cuerdas anudadas para pegar, ¿no? Y a veces erizadas de puntas, o sea, que tenían pinchos, ¿no? Así como el látigo con que le pegaron a nuestro Señor Jesucristo. Un látigo que tenía una bola con pinchos en la punta, ¿verdad? Ahora dice, vara, vergajo u objeto semejante que sirve para azotar. Golpe dado con el azote. Golpe dado en las nalgas con la mano. Embate o golpe repetido del agua o el del aire. Aflicción, calamidad, castigo grande. Persona que es causa o instrumento de un castigo. Calamidad o aflicción. Pena que se imponía a ciertos criminales. Eso era un azote. O sea que la enfermedad de tal mujer era un azote. No era una enfermedad. ¿Quién estaba ahí? ¿Verdad? Y ciertamente, obviamente sabemos que siempre, o sea, el diablo viene y nos azota, como aquella mujer que estaba encorvada dentro de la sinagoga, ¿verdad? Sirviendo al Señor. Era fiel, era una hija de Abraham, era fiel, pero estaba encorvada. Algo había pasado. Esta mujer hace 12 años que tenía, ¿verdad?, este flujo de sangre, ciertamente, y tenía esta fe, tuvo esta fe al oír hablar de Jesús, ¿verdad? Y así fue sanada. Pero dice de este azote, o sea, no era una enfermedad, sino era un azote del diablo. No dice fue sanada de su enfermedad, sino de su azote. Aparte ella decía, y seré salva. Salvada de que del azote, ¿verdad? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador. Él vino a salvarnos, ¿sí? Él nos da la entrada al reino celestial. Él nos da la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Pero también nos libera, ¿sí? Nos libera de las opresiones del diablo, ¿verdad? ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? Como dice nuestro Señor Jesucristo cuando lee el rollo, ¿verdad? A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, oído a los sordos, ¿sí? Y a liberar a los oprimidos de corazón, ¿verdad? A liberar de los azotes. Amén. Esta mujer tenía esa fe y fue libre, sana de aquel azote. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos?
sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? ¿Verdad? No entendían cuál era la pregunta. Jesús sabía lo que estaba preguntando y la mujer sabía por qué preguntaba eso. Amén. Dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La fe que ella tenía, ¿sí?, era de ser sanada, reconociendo el poderío y la majestad de nuestro Señor Jesucristo, allí caminando con sus sandalias, siendo a la vista de todo uno más, de carne y hueso. Pero ella pudo ver quién era, pudo ver qué había allí, ¿verdad? Y cuando Dios dice en su preciosa palabra: aquel que a mí viene yo no le echo fuera, ¿verdad? Así es. Cuando alguien se allega al Señor con fe, Él no lo desecha, Él se manifiesta a esa persona, como se manifestó a esta mujer. Ella creía que iba a tocar el manto del Señor, iba a ser salva, y así fue, y fue libre de aquel azote, ¿verdad? Ahora le dice a nuestro Señor Jesucristo: tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote, ¿sí? No solamente había sido liberada del azote, sino que aquella fe que ella tenía le hacía salva. ¿Cuál es nuestra fe? Porque nosotros necesitamos de fe para salvación, ¿verdad? Como dice, que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice que todo aquel que en Él crea, es fe, es creer realmente, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿cuál es nuestra fe y cómo está nuestra fe? ¿Sí? Porque aquí la fe la hizo salva. Y somos salvos por fe, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que mirar cómo está nuestra fe. Muchas veces nosotros mismos nos estamos permitiendo, nos cuestionamos a nosotros mismos. O sea, está bien que nosotros nos escudriñemos, pero no que nosotros permitamos entrar en nosotros mismos la duda y la incredulidad, ¿sí? Porque si yo sé que estoy haciendo todo lo posible y que en lo más profundo de mi corazón anhelo la salvación y conozco a Dios en toda su magnitud, de que Él no tiene por inocente al culpable, pero de que Él no echa fuera a aquel que a Él viene, que Él no quiere la muerte del que muere. Si yo dejo entrar la duda, la incredulidad de ¿seré salvo? ¿Estará bien lo que estoy haciendo? ¿Será que no tengo fe? No estoy creyendo realmente, no estoy recordándome de en quién he creído, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que es necesario que aquel que invoca a Dios, ¿verdad?, crea que realmente le hay. Ahora, si yo creo en un Dios y me olvido cómo es Él, la incredulidad me está ganando y me roba la salvación, ¿verdad? Así que ahí le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temes, cree solamente. Amén. No temas, cree solamente, ¿verdad? O sea, el hombre sabía que la hija agonizaba, o sea, estaba en los últimos. Pero él sabía, como le dijo a nuestro Señor Jesucristo, que si Cristo iba y ponía las manos sobre ella, ella iba a ser salva. Ahora vinieron a avisarle que ya había muerto, ya estaba. Pero nuestro Señor le dice: no temas, cree solamente. Dice la palabra que aquel que cree, para aquel que cree, todas las cosas son posibles. Porque hay fe, porque creemos. ¿Qué es creer? Es creer realmente en lo que nos dice la palabra, en lo que es, ¿verdad? Yo no puedo, voy a empezar a creer por decisión propia que el Señor me va a dar un yate. No, estoy lejos de lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Y estoy inventando cosas, no estoy creyendo. Creer es conocer.
Creer es conocer. ¿Cuál es la definición de la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es creer. Tener por cierto las cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que poderla aplicar aún en este extremo. Cuando sabemos que las cosas van a acontecer, que todo está determinado que va a acontecer y que aún vienen y nos dicen que ya pasó, como aquí, ¿verdad? Este varón sabía que su hija estaba agonizando, vinieron y le dijeron ya murió, no molestes más. Pero Cristo decía, no temas, cree solamente. Entonces tenemos esos dos caminos. ¿En quién vamos a creer? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejarnos dominar por lo que ven nuestros ojos, por lo que saben que puede pasar carnalmente. Pero tenemos un Dios que para Él nada es imposible. No hay imposibles para Él, ¿verdad? Entonces, así como nuestro Señor Jesucristo le dijo a la hermana de Lázaro, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y Lázaro estaba muerto. Hacía 4 días, ya había hasta olor, ¿verdad? Como le dijo, maestro, hiede ya, o sea, tiene olor, está podrido. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No puede flaquear nuestra fe, ¿verdad? Muchas veces nos dejamos convencer por lo que vemos o por lo que sabemos, ¿sí? Que mundanamente o carnalmente sucede o puede suceder. Nos dejamos convencer por eso, ¿verdad? Y nos olvidamos de que tenemos un Dios, ¿sí? Que no importa lo que acontezca, ¿verdad? Estamos en sus manos. O tenemos que saber confiar y esperar en sus manos. No temas, cree solamente. Debe haber sido una situación terrible, ¿verdad? Pero cuando uno realmente conoce al Señor, ¿verdad? Siempre escoge tomarse de Él y confiar en Él y descansar en Él. No temas, cree solamente. Amén. Dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo, ¿verdad? O sea, toda la multitud que iba con Él les dijo que se quedaran. Amén. Y Él fue a casa del principal de la sinagoga. Todos iban a ir a ver el milagro, ¿no? La sanidad. Ahora vinieron estos y dijeron que había muerto ya. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo a la multitud que se quedara ahí. ¿Por qué? Porque la multitud creía lo que habían dicho. Estaba muerto, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Nada. O sea, iban a ir con una mentalidad contraria a la voluntad del Señor. Les dijo que se quedaran ahí. Amén. Y dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Estaban dando por hecho, ¿sí?, que había muerto la niña, porque lo habían visto, había muerto la niña. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué deberíamos de hacer nosotros? Los corrió a todos. Los corrió a todos aquellos que se burlaban, a todos aquellos que no creían, a todos aquellos que nos vienen y nos llenan la cabeza con cosas contrarias a lo que Cristo tiene preparado para nosotros. El diablo es muy astuto. Y recordemos, el mundo está bajo el maligno y muchas veces el Señor tiene cosas preparadas para nosotros, pero el diablo se encarga en hacernos llegar rumores, palabras, eso no va a pasar, esto nunca va a llegar, porque diferentes cosas. Y nosotros, en vez, lejos de correr todos esos rumores, los aceptamos, ¿verdad? Recordemos que las obras de las tinieblas en nosotros deben de ser infructuosas. Pero si nosotros escuchamos lo que nos dicen, ¿sí?, porque es lo que ven, y porque no conocen a Cristo, no conocen a Dios, ya las obras no son infructuosas en nosotros, sino que nos matan la fe, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos determinados a vivir lo que está a nuestro alrededor y no a tomar lo que Cristo tiene para nosotros.
¿sí? Lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Nada nos puede apagar la fe. ¿En qué? En lo que dice la palabra del Señor. No en cosa extraña, en lo que dice la palabra del Señor. Aquel que cree todas las cosas le son posibles, ¿verdad? Es más, también dice la palabra, a los que le aman, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces no importa lo que a mí me acontezca o me vaya a acontecer, lo que vengan a decirme, yo siempre tengo que recordar que esto me va a ayudar a bien. No sé cómo va a terminar, no sé cómo va a seguir, pero estoy en las manos del Señor. Entonces tenemos que echar fuera todas esas cosas negativas, todo eso que viene a apagarnos la fe, todo eso que viene a desviar nuestra mirada de Cristo. ¿Sí? Nosotros sacamos los ojos de Cristo y los ponemos en el problema, en la multitud. Si este varón, Jairo, en vez de haber escuchado lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo, no temas, cree solamente, hubiese puesto a alborotar, a llorar, a desparramarse porque su hija había muerto, a creerle a la multitud, ¿verdad? Ciertamente no habría recibido el milagro. Su fe era que nuestro Señor Jesucristo iba a poner sus manos sobre la niña y ella iba a ser salva, ¿sí? Y si sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente, ¿verdad? Que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todo lugar, que hay imposible para Él si es su voluntad. Cristo iba con Él, o sea que iba a hacerlo, ¿verdad? Entonces había que mantener la fe, no es que fue una cosa que se la imaginó Él, no, Cristo iba con Él, Él vino a Cristo y Cristo iba con Él a hacer lo que Él le había pedido. Entonces iba a suceder, esa tenía que ser la fe, amén. Bueno. Gloria a Dios. Así que dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Dice, pero Él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Verdad? O sea, denle de comer, la niña está bien. Tampoco fue una sanidad como uno cuando se recupera de una gripe, ¿no? Que se le va yendo la fiebre, que y a poquito uno se va. No. Estaba libre de todo, sana, salva. Dijo que le dieran de comer, ¿verdad? Es como cuando nuestro Señor Jesucristo sana a la suegra de Pedro, ¿verdad? La mujer estaba con fiebre, estaba en cama, ¿verdad? Cristo la sana y ella se levanta y sirve al Señor. O sea que pasó de estar mal a estar bien en un momento. Ahora, ¿cuál es la fe? ¿Cuál es la fe? Porque hoy día todo es un proceso, pero lo que está flaco es nuestra fe. Porque el Señor lo hace, el Señor lo puede hacer. Amén. Entonces tenemos que cuidar la fe. Recordemos de las señales, ¿sí? La fe tiene que permanecer en nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos permitir que venga la multitud a apagarnos la fe. No podemos escuchar lo que nos dicen. Tenemos que creer en la palabra de Dios. No en vano dice, puestos en Jesús los ojos, ¿no? Los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. ¿En qué creemos? ¿En quién hemos creído? No podemos menguar en la fe, porque nos perdemos la salvación. En todo milagro, sanidades, vete, tu fe te ha salvado. Sea hecho como lo crees, ¿verdad? Así hablaba el Señor y así es como debe de ser en nuestras vidas también. Amén. Vamos a mirar lo que dice Tito. Vamos al libro de Tito, capítulo 2. Gloria a Dios, precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Está antes de Hebreos. Gloria a Dios. Entre Apocalipsis Sí, entre Génesis y Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Tito capítulo 2, vamos a buscar el versículo 3. 11, perdón. Amén. Versículo 11, amén. Gloria a Dios. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa es la gracia, un regalo inmerecido, y se ha manifestado para todos los hombres. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra fe? Acá lo dice. Él dice que vino para todos, salvación para todos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos. Es para todos, no es para algunos, es para todos. Ahora dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto nos enseña la palabra del Señor. Que no sigamos viviendo en el mundo o como el mundo, ¿verdad? O ajustándonos a las cosas del mundo. Sino que dice, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿verdad? Hay que vivir en este mundo en el cual supuestamente no pertenecemos si realmente creeremos la salvación, ¿verdad? Sobria, justa y piadosamente, de acuerdo a la palabra del Señor, ajustados a la palabra del Señor. Ahora la pregunta es la siguiente: si yo sé, porque cada uno sabe qué es lo que está haciendo, cada uno sabe lo que quiere, cada uno sabe el empeño que pone. Si yo sé que estoy renunciando, que he renunciado, que estoy viviendo sobria, justa y piadosamente, ¿verdad? ¿Por qué dudo? ¿Por qué permito que la duda venga? Si sé que tengo un Dios que no quiere la muerte de que muere. Y si sé que si yo me postro de rodillas y le digo, Señor, muéstrame qué hay en mí, muéstrame qué es lo que no te gusta de mí, muéstrame mis pecados, muéstrame mis errores. Él lo va a hacer. ¿Cuál es mi duda? ¿Qué me puede apagar la fe? No tendría que nada apagarnos la fe, ¿verdad? Porque tenemos todas las garantías dadas con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora dice que vivamos así, de esa manera, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea que si yo vivo en este mundo de una manera sobria, justa y piadosa, entonces lo que me queda es esperar, dice, aguardando la esperanza, esperar el fin, esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, esperar que mi vida sea hallada como una alabanza al Señor, ¿verdad? Que sea algo agradable al Señor. Eso es lo que yo tengo que esperar, pero esperar sentado no, esperar, como dice ahí, poniendo por obra, renunciando a todas las cosas, ¿verdad? Viviendo sobria, justa y piadosamente, ajustándome a lo que habla la palabra del Señor. Amén. Fíjense que Él, nuestro Señor Jesucristo, dice en el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Esto le dice Pablo a Tito. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. Nadie nos puede robar la fe. Ahora cuidado, no nos engañemos. Dice la palabra también que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos del que debemos de tener. Cada uno es realmente consciente de cómo está con Dios. Está en mí si yo quiero ser engañado o no. Si por algún momento, en algún desvarío, yo me engaño a mí mismo, creo que estoy bien o que voy por buen camino, lo que sea, si yo sigo orando, el Señor me lo va a sacar a luz, me lo va a mostrar. ¿Sí? Ahora, si mi mareo me desvía para otra cosa, es por eso que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que sobre tales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, porque nos dejamos engañar, porque nos gustó. Y no va a haber excusa, yo no le voy a poder decir al Señor, ay, me confundí. No, tenía todo, porque si yo a Él le pedía, Él me lo iba a dar. Él mira nuestro corazón. Entonces, ¿quieres la verdad?
no dejes que el diablo te robe la fe. Si realmente te importa poco, no sabes, estás confundido, bueno, entonces sí, ora. Órale al Señor más todavía para que te muestre, te encamine, ¿verdad? Para que no seamos, ¿sí?, como aquellos que solo escuchan la parábola, pero no son sus discípulos, ¿verdad? Pero tenemos que batallar para que nuestra fe no sea robada, aplastada, destruida por el diablo. Amén. Sigue diciendo ahí en el 3. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Verdad? Eso para que nosotros nos escudriñemos. ¿Sí? Usted está haciendo esto. Bueno, entonces no permita que el diablo le haga creer otra cosa. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Fíjese lo que nos aclara aquí, ¿no? Porque primero nos dice que mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, ¿verdad? Vemos muchas personas que se creen cristianos y porque se creen cristianos van a chocar con las personas que no tienen o no conocen a Cristo. Y aquí nos habla de mansedumbre para con todos los hombres. Y dice que, ¿por qué tenemos que tener mansedumbre para con todos? Porque nosotros éramos como ellos. Y nadie fue con un garrote a darnos. Porque no conocíamos a Cristo, porque no nos habíamos tomado de Cristo. No, con el amor de Cristo. ¿Sí? Para que puedan entonces proceder al arrepentimiento. No condenando. No, porque el Señor dice, si supieran lo que es misericordia quiero y no sacrificio, ¿verdad? Misericordia. Porque aquello que nosotros señalamos en los demás, estaba en nosotros. Hayamos hecho o no lo que ellos hacen, ¿sí?, por un pecado u otro, nosotros estábamos en pecado, éramos iguales. Eso es lo que dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Sí? O sea, se manifiesta nuestro Señor Jesucristo, como se manifestó en la vida de esta mujer, como se manifestó en la vida de Jairo, como se manifiesta en la vida de cada uno de los que realmente creen, de los que van a Cristo, de los que buscan de Cristo, ¿verdad? Muchas personas creen que simplemente por pedir oración, Cristo va a hacer la obra en su vida. Y el Señor quizá por misericordia alguna cosa haga. Pero no es eso lo que el Señor tiene. El Señor tiene salvación, el Señor tiene vida eterna y no la estamos logrando si pedimos oración y no congregamos, si pedimos oración y no buscamos de Él, ¿verdad? Estamos como aquellos que buscaban los panes y los peces. Fueron, escucharon, el Señor les dio panes y peces y al otro día los seguían porque querían tener el sustento. Pero no porque habían entendido, no porque querían saber, sino por lo que les había dado, ¿verdad? Entonces fijémonos cómo buscamos al Señor, amén. Dice, pero en el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué obra podremos hacer nosotros para ser salvos? ¿Sí? Hay personas que se creen que por sus obras o por lo que hacen serán salvos. Muchas veces diciendo que son salvos, siempre salvos, y que la salvación es por fe. Y por fe hay que creer. Si hay que creer, hay que conocer. Y el Señor nos condena en muchas cosas aquí. O sea, nos confronta con muchas cosas, ¿verdad? Entonces hay que entender. Hay que ser discípulo, hay que buscar del Señor y entender la palabra, ¿sí? Que el discernimiento venga del Espíritu Santo y no estemos entendiendo las cosas como parábolas, entendiendo las cosas carnalmente, ¿verdad? Porque
como dice ahí, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, porque Él quiso, ¿sí? Porque Él planteó las cosas así, amén. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es el lavamiento de la regeneración? ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Recordemos que dice en Hebreos 4:12, ¿sí? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, ¿verdad? Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la palabra del Señor. ¿Qué hace la palabra? Nos regenera, nos hace nuevos, nos hace nueva criatura. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? He aquí yo hago nueva todas las cosas, todas las cosas. Entonces, si yo sigo con cosas viejas, ¿verdad?, no estoy regenerado, no soy una nueva criatura. Por ende, tampoco estoy cumpliendo las primeras cosas que leímos, ¿verdad? Como apartarnos, ¿sí?, de las cosas del mundo y vivir sobria, piadosa y justamente en este mundo. Amén. Dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos va derramando, renovando. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente, en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos justificados por el Señor, ¿verdad? Por su gracia. Porque merecer no lo merecemos. Por su gracia. ¿Cómo nos ganamos su gracia? Queriendo. Recordemos que Él vino para todos los hombres. Entonces, no es que diga, este sí, este no. No es que venga una persona y quiera y el Señor diga, no, a ti no te toca. No. Si yo quiero, Él me da. Entonces, ¿quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son? Dice, muchos llamados, pocos escogidos. ¿Por qué? Porque Él vino para todos, pero no todos quieren. Él vino para todos los hombres, no todos quieren. Ahora, si usted quiere, tenga la certeza de que el Señor le da, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere usted? Si usted quiere salvación y vida eterna, si usted quiere lo que Él tiene, si usted quiere lo que Él ofrece, lo va a recibir. Ahora, si usted quiere otra cosa, será el Señor que ve si da o no, pero se está perdiendo lo que Él le quiere dar, porque no lo va a conseguir. Amén. Así que dice en el 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, ¿verdad? O sea que le dice, palabra fiel es esta, ¿sí? Y insiste en esto, ¿sí? ¿Para qué? Para que las personas que realmente quieren se procuren en las buenas obras, en las obras que el Señor tiene preparadas, ¿verdad? Cuidando la salvación, cuidando lo que hemos llegado, ¿sí? Para que no sea arrebatado, ¿verdad? Hagamos como Jairo, que creyó a Jesús, que le dijo, no temas, cree solamente, ¿verdad? Cada día los tiempos están más peligrosos, más difíciles, vienen muchas cosas, somos atormentados, bombardeados con miles de cosas, pero nosotros tenemos que seguir firme, apartar todo lo que nos separa del Señor y seguir adelante, como dice ahí, ¿sí? Palabra fiel es esta, en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿A cuáles hombres? A los que realmente quieren del Señor. Las obras no nos van a salvar, pero si la palabra es viva y eficaz en mí, tiene que haber una regeneración, una renovación, por lo tanto tienen que haber obras que manifiesten el cambio, que manifiesten un cambio real, ¿sí? No fingido. Amén. Obras que yo no hago ya más,
como decía ahí, renunciando, ¿sí?, a todas las concupiscencias, a todas las cosas, ¿verdad? Y hacer las obras del Señor que Él tiene preparada para nosotros para que hagamos de antemano. Amén. De eso se trata la salvación. Pero no dejemos que el enemigo nos apague la fe. No dejemos que el enemigo nos mate espiritualmente. Recordemos que si nuestra fe se apaga, ¿sí?, no le agradamos al Señor y estamos no creyendo en Él directamente, ¿verdad? Entonces, cuando estemos en duda, cuando estemos cuestionándonos, recordemos quién es Dios, en quién creí. Si estoy creyendo en mí y en que yo puedo, obviamente no voy a poder. Ahora, Dios es todopoderoso, ¿en quién creí? Sus cualidades personales. Eso a mí me garantiza la salvación. Eso es lo que a mí me da el gozo. Él. Porque yo fallo, en todo momento fallo y necesito de Él, pero yo sé que Él no me va a dejar si yo quiero. Yo sé que si yo quiero entender, Él me va a dar. Porque aquel que tiene, le será dado más, dice la palabra. Entonces necesitamos ser discípulos. Necesitamos irnos a la palabra, necesitamos ser discípulos pidiéndole: Señor, enséñame, Señor, muéstrame, quiero realmente conocerte para que mi fe no se bajonee, quiero recordarme de cómo tú eres cuando me tengo que acordar. Ayúdame, Señor. Cuando estemos con la fe flaca, ¿quién nos aumenta la fe? El Señor, ¿sí? La palabra del Señor nos aumenta la fe, ¿verdad? Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Eso es lo que nos aumenta la fe. El conocerlo realmente. Amén. El Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Vamos a cerrar la Biblia y vamos a hacer una oración. Tenga misericordia, Señor, de nosotros. Bendito Padre, ten misericordia, Padre. Misericordia de nosotros, Señor, de nuestras almas, Padre Santo. Señor, te rogamos que tengas tu misericordia dándonos entendimiento, Señor, si estamos con algún concepto de nosotros mismos que no debemos de tener, mi Señor, creyendo que estamos bien y no lo estamos, Señor. Padre, si hemos sido engañados o nos hemos dejado engañar, confróntanos, exhórtanos, repréndenos, Padre, y guíanos al arrepentimiento, encaminarnos nuevamente, Señor. Más, Padre Santo, Padre amado, ayúdanos a juzgar con justo juicio, Señor, no a los demás solamente, sino, Padre bendito, nuestras vidas propias, Señor, a fijarnos cómo realmente estamos y a esforzarnos cada día más, Padre Santo bendito, pero caminando con el gozo de la salvación, Señor, que nada nos robe la fe, Padre bendito, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, mi Señor. Como dice tu preciosa palabra, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra, mi Señor. Ayúdanos a permanecer en fe, a permanecer firmes, mi Señor, que no nos olvidemos de quién tú eres, que no nos olvidemos en quién hemos creído, bendito Padre, que no nos olvidemos, mi Señor, que podamos seguir perseverando, Padre Santo, Padre amado, Dios de la gloria, aún, mi Señor, para ser libres, Padre Santo bendito, de todo lo que venga a nuestra vida, Señor, para que podamos tener la victoria en las pruebas, en las luchas, Señor, saliendo con un aprendizaje, con una sabiduría, Señor. Ayúdanos a perseverar, Padre, ayúdanos, mi Señor. Ministra, Padre, ministra sobre nosotros, Señor, tú nos conoces, tú sabes lo que necesitamos y te rogamos también por todos los que escuchan luego, Señor, en Facebook, en YouTube, que tú estés ministrando, Señor. Padre, nada hay oculto a ti, Padre, tú ves los corazones, las mentes, Señor. Salva, Padre, salva, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y sigue confrontando, exhortando, reprendiendo, Padre Santo bendito, para que más puedan llegar al arrepentimiento, Señor, y para que los que estamos podamos permanecer, Padre Santo, firmes esperando tu venida, Señor. Ven pronto, Señor Santo, porque todo esto, Padre, está, mi Señor, ya cumplido y tú lo ves, mi Señor. Ven pronto, pero ayúdanos a estar firmes, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre, y nos encomendamos en tus preciosas manos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor.